Aplauso al Rey de Reyes. Que toda la honra, que toda la gloria, toda la hermosa para Él. Este es un momento tan lindo, tan preciado, hermano, porque nada en el mundo es tan valioso como un momento, tan solo un instante delante de su presencia. Así que, hermano, eso que usted ha sentido, esa restauración que ha venido sobre su vida, hermano, apréciela y dele gracias a Dios, porque Él es quien ha transformado su vida, quien ha dado esa gracia para usted. Amén. Amén. Vamos a pasar un momento especial. Voy a invitar a nuestro pastor Salo. Una vez más, buenas tardes. Se pueden sentar, por favor. Hay una frase que leí o aprendí desde hace muchos años en la Biblia y que me dejó un poco preocupado. Y es una frase que quizás no es muy relacionada con la Santa Cena, pero demuestra la preocupación de quién va a concluir el plan de Dios. Y la frase, yo creo que ustedes la han de haber escuchado también, y le hacen una pregunta: ¿quién es digno de desatar los sellos? Esa es la pregunta. Y hoy como que a lo mejor ya lo resumimos, ¿no? Y se nos pasa de largo porque ya tenemos la respuesta. Pero en realidad la Escritura nos dice que Jesús fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y estamos hablando de dos momentos totalmente opuestos. Uno antes del principio y otro al final de los tiempos. Y la pregunta es: ¿quién es digno? Y cuando esta pregunta se hace, no se tiene la respuesta todavía. Es interesante ver cómo es que esta pregunta va a empezar una respuesta en el cielo, va a mover algo en el cielo. En el libro de los Salmos dice que un personaje dijo: ofrenda y sacrificio ya no te agradaron, prepara un cuerpo y yo estaré entre ellos. De pronto en la Biblia se dicen frases de ese tipo que me parece que la frase está buscando la persona en quien se ha de cumplir. E incluso cuando Jesús va a declarar por primera vez que Él es el Mesías, dice que le dieron el rollo y lo empezó a leer. Y entonces empieza a declarar lo que dice en el profeta Isaías. Y por muchos años esa lectura estuvo buscando a la persona en quien debería de cumplirse. Y entonces Jesús les declara: hoy se han cumplido frente a ustedes esta escritura. Y los que sabían dijeron: oyes, ¿que no se debe cumplir esta escritura únicamente en el Mesías? Tú eres el Mesías. Y dice que le fueron empujando casi para llevarle hasta un barranco y despeñarle. Hay muchas cosas que están escritas ahí, que fueron dichas antes de la fundación del mundo y que han viajado por muchos años buscando la persona correcta
en quién tiene que cumplirse la escritura. Otra de las frases que se debieron haber dicho en la eternidad antes de que el mundo fuese. Es algo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz y dijo: consumado es. Esa frase ya se había dicho en la eternidad. Pero ¿cuánto tuvo que viajar en el tiempo para encontrar la persona correcta? Es interesante ver que hubo muchas personas que quizás pudieron ser las personas correctas en quien se cumpliera esa escritura, pero no era fácil. El proceso que tenía que vivir aquella persona, la cual fuera digna de desatar los sellos, era muy dramático, era muy difícil. Tenía que enfrentar las creencias contemporáneas, tenía que entregar su vida en servicio por los demás y al final tendría que también entregar su vida en sacrificio. Qué difícil era encontrar la persona a través del tiempo en quien se cumpliera esta escritura. Otra de las cosas muy interesantes que van surgiendo a través del tiempo es que siempre después de una crisis, Dios se las arregla para dar esperanza. Cuando la humanidad pecó, Dios dio una esperanza. Y de ahí se empieza a mover. Dios empieza a buscar las personas para empezar a hilar su plan. Porque nosotros hoy en día le decimos que hay un plan de salvación, o Dios tenía un plan de salvación. Creo que eso no lo hemos inventado. Porque en realidad eran personas que pensaban, que decidían, y que algunos pensaban de forma favorable a la voluntad de Dios y otros lo rechazaban. Y Dios empezó a buscar a través de la historia corazones que pudiesen cargar la responsabilidad y la carga de ese plan. Hasta que encontró a un hombre al cual se le conoce como el amigo de Dios, quien fue Abraham. Y hay algo muy importante en la vida de ese hombre. Dios prueba su fidelidad y le dice: dame a tu único hijo. Y Abraham no se lo niega. Y cuando Dios ve este corazón, entonces Él dice, Él pone una parte que ningún ser humano podía poner. Abraham solo no negó a su único hijo. Pero eso no era suficiente. Entonces Dios dijo: juro por mi nombre. Es una de las pocas ocasiones en la Biblia en donde Dios jura. Y en ese momento Dios dice: hoy juro por mi nombre que todo lo que te he dicho que voy a hacer, no lo voy a hacer porque no porque no me hayas negado a tu hijo, sino lo voy a hacer porque hoy yo juro por mi nombre que lo voy a hacer. Y entonces la salvación no descansa en la obediencia de los hombres, sino descansa en el juramento de Dios de salvar a la humanidad. Y es por eso que vemos que hay hombres que aunque conocieron la palabra de Dios, tuvieron acciones aberrantes. Como también vemos mujeres que vivían en comunidades llenas de pecado, pero cuando oyeron de la fama de Dios, corrigieron sus caminos.
pero tampoco descansa la salvación en aquellos hombres, en aquellas mujeres que corrigieron su camino, sino que descansa en el juramento de Dios por sí mismo. Es interesante ver que cuando Dios se eleva pactos con los hombres, muchos de los pactos son condicionales. Y en todos los pactos que celebró Dios con la humanidad, que eran condicionales, ninguno prosperó, porque el ser humano falló. Entonces Dios tuvo que hacer un pacto incondicional, en donde no dependiera de los hombres, sino dependiera de Él solamente. Y es por eso que a través de la historia es imposible encontrar la persona en quien pudiese recaer esta responsabilidad de decir consumado es. No se encontró otra persona la cual se pudiese atrever a decir, tomar un pan como este que tenemos aquí, un pan sin levadura, partirlo y decir, este es mi cuerpo, comed. O el vino, decir, esta es mi sangre, que está estableciendo un nuevo pacto. Y es por causa de muchos. ¿Quién podría asumir esa responsabilidad fuera de Jesús? Nadie, solamente Él. Yo hoy tenía planeado hablar algo que he querido predicar hace mucho tiempo y platicar con ustedes, pero solamente me voy a centrar en lo que he comentado y voy a tomar como pretexto lo que quería compartirles acerca de qué fue lo que hizo que sucediera la Pascua. Vemos circunstancias muy difíciles. Abraham le hace una pregunta a Dios, no lo está desafiando, solo quiere saber. ¿Cómo sabré que todo esto que tú me dices se va a cumplir? Y entonces Dios le contesta a Abraham, tu descendencia serán esclavos durante 400 años. Yo creo que si Abraham supiera la respuesta que le iban a dar, mejor no pregunta. Pero a partir de esa respuesta, Dios va a generar condiciones, o va a aprovechar las condiciones que se generan para empezar a echar a andar su plan. Y dice que hubo una gran sequía, y que entonces los hijos de Jacob escucharon que en Egipto había alimentos. Y para que el pueblo no muriese de hambre, Dios había tomado primero a un miembro de esa familia, mal visto, lo vendieron, lo llevaron esclavo, y en esas condiciones Dios lo hizo emerger en el momento preciso. Yo creo que algunos de los que estamos aquí fuimos de manera voluntaria o involuntaria arrancados del lugar donde nacimos, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y por qué estoy viviendo hasta aquí? Y si nos está yendo mal, pues lamentamos quizás que nos hayan arrancado del lugar de donde nacimos. Pero José, lejos de quejarse, entendió que Dios tenía un plan. Ojalá y todos entendiéramos eso. Dios tiene un plan. Y que esos momentos tan críticos de los que tú has vivido forman parte de un plan. ¿No ha sido fácil?
Pero hay algo importante que empieza como que a desatar para que el plan de Dios se pueda acelerar. Y José tuvo que hacer algo, tuvo que perdonar. Tuvo que recibir a su familia. Y ahí empieza la historia de la Pascua. 400 años después, Dios empieza a obrar. Mencioné que no depende de lo que hace el hombre o de lo que deja de hacer el hombre. Depende de lo que Dios juró que haría. Por eso podemos estar tranquilos. No estoy diciendo que podamos hacer de nuestra vida un desorden. Aclaro. Desorden trae más desorden. Y el desorden trae dolor. Si alguien quiere vivir en el dolor, bueno, pues entonces viva en el desorden. Pero hay algo bien interesante. Dios quería empezar a hacer o dar el conocimiento para que pudiese llegar el Mesías. Y entonces Dios libera a su pueblo. Lo saca de Egipto y lo pone en una situación muy crítica de vida o muerte frente al mar. Y tiene un propósito, estar ahí. Muchas de las circunstancias en la vida están diseñadas para sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y aquellas personas que estaban encerradas frente al mar, detrás el enemigo, empezaron a sacar lo peor de ellos mismos. Y se empezaron a quejar con Moisés. Y le dijeron: oye, ¿no te acuerdas que te dijimos que para qué nos vas a sacar al desierto a morir? Nosotros preferimos servirle a los egipcios. Preferimos ser esclavos. Cuando la salvación está adelante, el enemigo está atrás. Y pareciera que Dios guarda silencio. Desearíamos no haber intentado salir de la opresión. Pero es interesante ver cómo Moisés busca a Dios y le dice Dios a Moisés: quédense quietos, tranquilos, confíen. Y es la parte más difícil del que tiene fe. Saber esperar cuando tenemos mucha prisa. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho. Y les dice: mirad a estos egipcios por última vez, porque nunca más los volverás a ver. Y entonces le dice: ¿qué esperan? Avanza. Normalmente las circunstancias difíciles nos paralizan. La fe o la confianza en Dios flaquea. Es más, perdemos de vista, olvidamos toda la enseñanza que hemos retenido. Empieza a tener fuerza en nosotros, porque las circunstancias son difíciles. Pero lo que podemos ver a través de la historia, que la Pascua lo que trajo fue una liberación. Pero mi pregunta es: ¿cambió el corazón de los descendientes de Jacob? No. A través de la historia, Dios les da la ley, les manda profetas,
les manda compositores de salmos, les manda quien les hable acerca de lo que vendría en el futuro. Es más, les habla de cómo será el fin en la eternidad. Y eso no cambia el corazón de las personas. El conocimiento no cambia el corazón. A veces el conocimiento nos endurece. A veces el conocimiento nos envanece. Es por eso que lo que tuvo que hacer Dios es dar lo más preciado para tocar nuestro corazón. Yo creo que la muerte de un malvado difícilmente nos duele o difícilmente nos importa. Es más, podemos decir, qué bueno, se lo merecía. Entonces Dios no pudo haber mandado a un malvado para cumplir su voluntad, sino tuvo que haber mandado a un hombre justo, perfecto, en quien recaería la responsabilidad de decir: yo soy el Mesías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre quien recaería la responsabilidad de decir: tus pecados te son perdonados. Sobre quien recaería la responsabilidad de decir: consumado es. Y sobre quien caería la responsabilidad de decir: comed y bebed, este es mi cuerpo, que por causa de ustedes es partido. Y podemos ver que hay muchas frases que han viajado a través de la historia hasta encontrar la persona correcta en quien se tienen que cumplir. Pero ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿Qué expectativa tenía Jesús para sus seguidores? Es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros hacemos esto, participamos de este evento tan importante, nos mantenemos ligados a Él. Le decimos que realmente es importante para nosotros, que su sacrificio no fue en vano. Le estamos diciendo que no somos personas perfectas, que necesitamos que Él tenga misericordia de nosotros, que lo necesitamos, y que no se fije en nuestros defectos, sino que pueda poner sus ojos en nuestro anhelo de ser como Él es. Con esto quiero terminar. Pablo nos desafía no a que seamos ricos, no a que seamos profesionistas, no a que seamos empresarios, no a que seamos famosos, ni siquiera a que seamos sabios. Ni siquiera nos desafía a que seamos salvos. Nos desafía, dice, que crezcamos de tal manera que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, es decir, Cristo. Ese es nuestro desafío. Y conforme vayamos avanzando en sinceridad, tendremos que darnos cuenta de todo lo que nos está sobrando. ¿Sí? ¿Cuánto nos está sobrando de lo que somos? ¿Cuántos estamos dando frutos? No frutos dignos de arrepentimiento, eso ya fue cuando nos convertimos.
Jesús dice que el que está ligado a Él, dice que lleva fruto. Y que entonces pone al Padre como si fuera un jardinero y dice que entonces Él limpia, el Padre limpia para que lleve más fruto. Esa es la expectativa de Dios. Y que espera que se realice en cada uno de nosotros. Sería bueno que quitáramos todas nuestras razones, todas nuestras, ¿qué será? Se va a oír feo esta palabra, pero voy a decir, no hay, creo que es la forma más corta. Todos nuestros pretextos para que se pueda cumplir en nosotros los sueños de Dios. Porque solo son esos pretextos. A veces me veo yo delante de Dios como veo a Moisés delante de Dios. Cuando Dios lo llama y le dice, te voy a enviar para que liberes a mi pueblo, y él dijo, soy tartamudo. Número 1, no puedo hablar. Soy cobarde. Soy un asesino. ¿Sí ven los pretextos? O como algunos decían, acabo de comprar una yunta y tengo que ir a probarla. Me acabo de casar y me voy de luna de miel. Acabo de comprar unas tierras y quiero ir a supervisarlas. Acabo de comprar unos esclavos y quiero ver en qué me gasté mi dinero. Tenemos muchos afanes. Pero ¿saben una cosa? Eso es algo que está afuera. El mayor problema es lo que está adentro. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? A lo que tú le das prioridad. A tus anhelos. En conclusión, para poder nosotros ser enviados de Dios, Dios necesita ayudarnos a quitar todas aquellas cosas que nos están estorbando. Para poder ser la persona que Dios necesita que seamos. Vamos a ponernos de pie. Quizá de lo que necesitas deshacerte hoy puede ser del rencor, puede ser del odio, puede ser de la necesidad de venganza. Quizá necesitas deshacerte del deseo de irte de tu casa y abandonar a tu familia. Quizás necesitas deshacerte del deseo de vivir solamente para ti. Quizás del deseo de lograr tus metas únicamente. No sé de qué te tengas que deshacer. O quizás te tengas que deshacer de sentir que eres autosuficiente, que no necesitas de Dios, que no necesitas de los demás. Cuando nosotros pensamos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Jesús, entonces es comer indignamente el pan y beber indignamente el vino. Porque no lo necesitamos. Cuando yo era joven, adolescente, a pesar de que yo nací en una familia cristiana, le hice una pregunta a Jesús. Más bien no era pregunta, era entre pregunta y queja y molestia. Lo que quería molestarlo. Yo le dije,
¿Y por qué tuviste que venir a morir por mí también? Si yo no lo necesito. A veces pensamos que esas preguntas no debieran hacerse, pero en algunas etapas de la vida necesitamos hacerla, o necesité hacerla, quizás ustedes no. Y lo que yo encontré posteriormente es que necesitaba de Jesús. No importa qué tan bueno o qué tan malo, necesitaba de Jesús. Y tuve que hacer a un lado eso que me estorbaba para poder aceptar el sacrificio de Jesús en mi vida. Quizás algunos digan, yo me porto bien, Dios no tiene nada que perdonarme. Y otros están del otro lado, no merezco el perdón. En cualquiera de las dos posiciones que estés, necesitas de Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido, Señor, llegar a este momento, en donde todo lo que Jesús vivió y declaró, aquellos momentos tan difíciles en el monte Getsemaní, aquellos momentos tan difíciles cuando se enfrentaba a Herodes,